9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. A continuación te presentamos el programa Panel Informativo. Con invitados especiales, escucha nuestras voces con temas educativos que orientarán tu vida profesional y como persona. Bienvenidos, ya está con ustedes el profesor Wilson Cueva Toledo. Panel Informativo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos ustedes que nos están sintonizando. Bueno, estamos ya en este programa Panel Informativo y estamos contando ya con el profesor Ricardo Rojas Dorregaray, quien gustosamente pues nos ha cedido su tiempo para poder dialogar un importante tema el día de hoy. Y ya le damos la cordial bienvenida, profesor Ricardo. Un gusto saludarle y gracias por su disponibilidad de tiempo. Muy buenas noches, mi estimado Wilson. Muy buenas noches a toda la radioaudiencia de este gran programa que tiene un carácter formativo y sobre todo es muy importante tener pues este tipo de programas que nos permita desarrollar ideas, informarnos y sobre todo opinar, comentar sobre los diversos aspectos de nuestra realidad local, nacional y regional. Ya me extrañaba ya, profesor, cuánto tiempo ya lejos de la radio y por supuesto ya por ahí como que el distanciamiento nos hace perder de repente la perspectiva de lo que viene sucediendo a nivel local, nacional y por supuesto temas que realmente son de actualidad y que todos deben de alguna forma tener ya alguna perspectiva, ¿no? Y mucho más con el tema que vamos a conversar el día de hoy. Pues qué importante hacer un análisis, ¿verdad? Un análisis sí. Y de repente muy minucioso tal vez, pero de repente por el tiempo solamente tenemos un breve panorama, ¿no? Sí, bueno, el distanciamiento se debe pues por la situación de trabajo. Sí. No tenemos bastante presión ahora por la situación de que ya estamos ya. Esto quiero informar a la comunidad sanpablina, estamos ya seleccionados para el licenciamiento que se va a dar en el mes de marzo del próximo año, para lo cual en el instituto ya se están haciendo las respectivas remodelaciones de nuestra infraestructura. Aparte que ahora también tenemos el trabajo ya lectivo, hemos reiniciado las clases y bueno, también me alejé por situaciones de salud, que siempre nos falta estos imprevistos. Pero siempre estamos dispuestos a dar un granito de arena en el aspecto educativo y formativo. Qué bueno, profesor. Como ya lo decía hace un momento, las gracias a usted porque siempre recurrimos el apoyo de profesionales como usted, de poder sobre todo tener una mirada con respecto, por ejemplo, a la política, ¿no? Con respecto pues a la perspectiva sobre todo del joven, con respecto a la política, en este caso a la política actual, ¿no? Entonces creemos de que, o al menos he creído que al tener contacto usted con los jóvenes, no hablando de que están en secundaria, ¿no? Sino ya en superior, de alguna forma pues surgen por ahí algunas conversaciones y algunos puntos de vista, cómo ven la política actualmente y de repente comparando con lo que era antes, ¿no? Y de repente ya recogiendo algunas cositas por ahí de los jóvenes, cómo podemos de repente llegar ya a la audiencia en este día. Claro, todos los días cuando nos despertamos, encendemos los medios informativos, la radio, la televisión. Francamente que las noticias que escuchamos y vemos, bueno, nos causa ya pues, como leí un artículo, indignación y hartazgo, ¿no? La política en nuestro país y creo que en toda América Latina
es algo que juega ya no a favor de las mayorías, sino a favor de unos grupos, pequeños grupos de poder que no quieren dejar sus privilegios, que no quieren soltar, como dicen, la mamadera, y utilizan ahora pues la utilización, ¿no? Vemos todos los días denuncias tras denuncias, y el conflicto de los grupos de poder, de los grupos de poder de gobierno, ¿no? Como el Congreso y el Ejecutivo, en una lucha eterna que nos tiene pues en vilo. El país está en vilo, en un como que caos. como que se olvidan de los problemas más reales que afecta a la humanidad y más se ocupan ya lo que usted estaba mencionando en hostilizarse unos a otros y como que hacerse pisar el palito, como decían unos, y no dejar que se encaminen ciertos proyectos, por ejemplo, ¿no? La vocación del Congreso pues es de vacar al presidente, y la vocación del Ejecutivo es pues en cometer cada torpeza, y parece que fuera algo pactado, porque estamos en un proceso de pandemia que todavía no se acaba, incluso con nuevas enfermedades como la viruela del mono. Estamos viviendo los efectos de una guerra mundial, ¿no? Y toda esta carestía que vivimos, la falta de trabajo, la hambruna que se está dando ya en algunas partes de nuestro país, son cuestiones pues que deberían ser prioritarios, pero no, lo prioritario es ahorita quién enjuicia, etcétera. Y lamentablemente pues la corrupción que pensábamos que con el nuevo gobierno, con el ofrecimiento que hizo el actual presidente, pensábamos que se iba a venir algo nuevo, ¿no? Y lamentablemente es más de lo mismo. La corrupción, yo siempre he dicho, no tiene bandera. De izquierda a derecha, la corrupción es corrupción. Y no hay que ser pues ilusos cuando nos dicen ya salió Antauro, por ejemplo. ya hay voces que Antauro presidente, ¿no? Ya creo que a veces es un poco como que se empieza a armar otra ilusión con un señor pues que ya sabemos por qué está preso, ¿no? O ha estado preso, y le queremos dar pues una mirada mesiánica ya a Antauro. Ya hay proclamas de Antauro presidente, ¿no? Y es lamentable creer que alguien que ha tenido pues ha sido autor intelectual como que los mismos medios de comunicación se prestan para esas jugadas, pero los medios de comunicación se prestan a desprestigiarlo, y esa peleita pues entre quién tiene la verdad, ¿no? Los grupos que defienden a Antauro, en este caso, los grupos que defienden al gobierno, los grupos de la derecha, esa derecha que lamentablemente es una derecha pues dinosauria, ¿no? Que no quiere dejar el poder porque sabe muy bien que pierden sus privilegios. Pero lamentablemente ese es nuestro panorama político y estamos inmersos en eso todos. Y ahora se vienen elecciones regionales y municipales también, ¿no? Otra vez las mismas candidaturas probablemente a nivel nacional se van a presentar o se están presentando ya. Entonces, ¿y la juventud cómo ve esto? La juventud lo ve pues vuelvo a repetir, con hartazgo e indignación. Yo converso con los jóvenes y ¿para qué meterse a la política, profesor, si todo es ladronería? ¿Para qué meterse a la política si me pueden matar por plata? Es como si te metieras a una mafia, ¿no? Y el concepto de ser político es ser corrupto, ser una entidad, ser alguien negativo, un ladrón, un delincuente prácticamente. Esa es la idea que tiene la juventud, ¿no? Ya no es lo que teníamos nosotros como antes, la política pues como un ideal, ¿no? Yo recuerdo que hasta para ser político se tenía que tener una formación, no sé si pedagógica o académica, no sé cómo lo ha visto usted, ¿no? Y no era simplemente tengo ganas de ser alcalde, tengo ganas de ser de repente un representante del pueblo y se acabó, y sin tener una formación. Bueno, claro, teníamos una formación ideológica, una formación de partido. Había los partidos, pues, ¿no? Partidos históricos, como
Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, que han sido pues partidos que han forjado, pero lamentablemente primeramente desde la caída del muro de Berlín en 1990, y el fujimorismo pues que destruyó las instituciones políticas partidarias por ser salió este título de partidos tradicionales o la política tradicional, y él venía pues con el mensaje nuevo de honradez, tecnología y trabajo. Yo me acuerdo mucho de esa campaña de Alberto Fujimori, ¿no? Honradez, tecnología y trabajo. ¿Y cómo terminó? Creo que todos sabemos cómo terminó, ¿no? Sin honradez, sin tecnología y sin trabajo. Ahí quedó ese gobierno de los 10 años de Fujimori. Pero ¿no? podríamos decir también incluso que esto permitió, digamos, o los denominados, ya que lo menciona, políticos tradicionales o partidos tradicionales, permitieron, de repente hubo un debilitamiento interno por ahí, por eso que empezó a surgir del otro lado. Sí, a manera, hay que ser críticos también en ese aspecto. Los partidos políticos que fueron escuela hasta los años 70, podría decir, ¿no? Hasta los años 70 o principios de los 80 eran escuela, pero de ahí en adelante ya, también se devaluaron con escándalos de corrupción, se desgastaron en los gobiernos, etcétera, y prácticamente con el fujimorismo también, que desató pues una desorganización pues, de todos los partidos, ¿no? Y ya no hubo la institucionalidad partidaria, desapareció, y a la fecha pues ya no tenemos partidos políticos, sino son agrupaciones políticas que el que tiene más plata manda. No hay partidos políticos, no hay ideología, no hay programa, no hay doctrina. Entonces eso también ha hecho mucho daño al Perú. Desde 1990 hacia adelante, los partidos tradicionales, entre comillas, se devaluaron, se decayeron, precisamente por muchas cosas, por escándalos, porque sus dirigentes también estuvieron inmersos en casos de corrupción. Y aparte pues que dejaron de ser escuela. Eso es lo más importante. Ya no hay escuela partidaria. Totalmente se perdió eso ya en los partidos que eran desde un inicio pues los más conocidos, ¿no? Los que tenían pues ahí, ya lo mencionabas, una formación especial, ¿no? Para poder ser líderes. Retrocedamos un siglo atrás, en la primera década del siglo XX, 1910-1920. ¿Qué ocurría en esas primeras décadas? También había crisis política, había también precisamente la crisis de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Pero ¿qué surgió en nuestro país, por ejemplo, Perú? Surgió el APRA, surgió el Partido Socialista, las universidades populares de González Prada, que eran escuelas pues sindicales y de política, ¿no? Ahí se forjaron muchos dirigentes políticos de izquierda, del APRA y hasta de derecha, ¿no? Entonces, imagínense, hace 100 años el Perú está evolucionando en su política. Los dos soportes políticos que hemos tenido en nuestro país, progresistas, es Haya y Mariátegui. Para mí, personalmente pienso, ¿no? De repente es muy limitado mi pensamiento, pero Haya y Mariátegui fueron las dos columnas vertebrales de la política moderna de nuestro país. ¿Y para qué ha servido eso? Porque el APRA fue escuela, y como digo, fue el APRA y los partidos de izquierda forjaron escuela. Y hubo la famosa revista de izquierda fundada por Mariátegui, Amauta, que era un vocero juvenil. Las universidades populares Manuel González Prada, donde se reunían pues grandes intelectuales, ¿no? Y daban clases de política, de filosofía, ¿no? ¿A quiénes? A los sindicalistas, a los obreros. Entonces hubo una actividad pues de desarrollo político muy importante, pero con pensamiento filosófico, con doctrina,
con ideología, había posición, había ilusión, había visión de país. Pero lamentablemente todo, con el transcurrir del tiempo, todo esto ha decaído. ¿No logró entrar esta política, digamos, o este tipo de formación de repente en los centros superiores, algo así, como para poder de alguna forma fortalecer al electorado, podría decir también, pues, ¿no? Bueno, claro, en las universidades, las universidades son centros, pues, de desarrollo político. Porque recuerdo que hablaban siempre de sindicalismo dentro de también de los centros superiores, ¿no? Institutos o universidades. Había los centros federados, que eran o algo así, ¿no? De defensa del estudiante, ¿no? La Federación Estudiantil del Perú, que es la organización que representa a todos los estudiantes. Pero, como te digo, todo esto ha sido fuerte pues, hasta los primeros años de los 80. Pero lamentablemente, pues, yo que he vivido, he visto, ¿no? Las izquierdas, por ejemplo, han dominado las universidades. Yo estudié en la de Cajamarca. Los dirigentes de izquierda bien bravos, pues, con sus discursos radicales. Pero a la hora de la hora, ¿qué ocurría? Cuando había negociados ahí con el decano, con los docentes, por el comedor universitario, por privilegios que tenían ahí, y les quedaba dominada, pues, y recibían apoyo, pues, de autoridades también de la universidad, ¿no? Y no porque le tenían miedo, sino porque era un pacto para vivir tranquilo, pues, y no cuestionar a veces a malos docentes. Y la izquierda, pues, se prestaba a veces a eso, ¿no? Porque ellos han dominado las universidades, ¿no? Han dominado casi todas las universidades, como han dominado también todos los sindicatos. ¿Y cómo termina el SUTE? ¿Cómo ha terminado? Exactamente, también fraccionado. Dividido, fraccionado. El presidente que tenemos ahora es producto de una división sindical, ¿no? Rompió el ideal de Horacio Ceballos, que era pues tener un sindicato docente fuerte, de clase, ¿no? Pero lamentablemente pues todo ha decaído, todo se ha devaluado. Toda clase de sindicatos, ¿no? Creo que ya se han fraccionado, ¿no? Todo se ha debilitado por esta situación de... Bueno, el SUTE también pues, lamentablemente ha tenido una cúpula que ha tenido malos manejos, ¿no? Económicos, y ese ¿qué te puedo decir? Ese privilegio de estar pues al lado de la rama magisterial, que significa dinero, ¿no? Y cuando hay dinero, lamentablemente pues hay corrupción. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y aunque no haya habido escuela para formarse como corrupto. Eso no, sin escuela, ¿no? Eso parece que fuera algo genético. Algo genético, ¿no? Algo que sale apenas se lo motiva. Pero la juventud, yo que converso con los jóvenes que están formándose para maestros, lo ven pues con mucho pesimismo, ¿no? Mucho escepticismo, mucha indignación. Profesor, ¿cuándo va a acabar esto? Me dicen. Nosotros queremos ya una tranquilidad. Queremos que los congresistas se ocupen pues de los verdaderos problemas del país. Y que el presidente, bueno, deslinde, ¿no? Con la corrupción. Entonces, sería interesante, mi estimado Wilson, hacer un conversatorio con los jóvenes para ver la visión que tienen de la política actual, de las autoridades, ¿no? Antes había, ¿qué te puedo decir? Había una inquietud, leíamos, bueno, es otro factor también que en la lectura también lo hemos dejado de lado. Parece que eso hace que se incremente la ignorancia, la falta de lectura. Es que decían pues leer doctrina de izquierda. Antes alguien una vez me dijo, cuando estaba enseñando acá en el instituto, los 7 ensayos de Mariátegui, los primeros años que estuve aquí, me dijeron, profesor terrorista. ¿Qué? Y yo me sorprendí, ¿no? Porque los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana no tienen nada que ver con el terrorismo, pero ya me habían calificado de terruco.
Supuestamente porque de repente los mismos terrucos utilizaban de repente. Utilizaban Mariátegui, sí, ellos utilizan el nombre Mariátegui, de Mao, de Marx, Lenin, pero no tiene eso nada. no significa que... Claro, ¿no? La hoz y el martillo, por ejemplo, la hoz y el martillo es un símbolo no del terrorismo, sino de la Revolución Rusa, que es el Frente Obrero Campesino, ¿no? Eso representa la hoz y el martillo, pero lamentablemente en nuestro contexto es sinónimo de terrorismo, ¿no? De Sendero Luminoso, de esa gran peste que nos hizo mucho daño. Y es otro factor también que nadie se preocupa porque eso sigue latente. Recién han muerto, no sé si se ha enterado. Sí, por ahí hubo bajas en una emboscada, creo. Sí. Entonces, mira, y la juventud, pues, si la política no se aboca a formar y a un panorama distinto, una concepción distinta para tener una nueva clase política, creo que el país va a seguir en su sobra. Por ejemplo, ahorita dicen que se vayan todos. Sí, yo también soy partidario de que se vayan todos, pero después uno piensa que se vayan todos para que venga quién, para que regresen todos otra vez. ¿No? Y eso creo que sería lamentable. Por eso, que se vayan todos, pero tener, aparte de lo que hablan pues los congresistas que desean que se vayan todos también, porque sí hay buenos congresistas a pesar de toda esa peste que está en el Congreso, pero sí hay, ¿no? Hacer una nueva reforma política. Pero esa creo reforma política que creo incluya... que de todas maneras hay, lo único que no tienen el espacio como para poder hacer surgir de repente sus ideales, ¿no? Y nadie como que están no, ahí. Nadie respalda, ¿no? Lamentablemente no hay respaldo a las iniciativas positivas. Y no solamente el cambio o una reforma política, sino que en esa reforma política se incluya a la juventud, a cuadros nuevos, a gente limpia, ¿no? Y porque creo jóvenes, que mayormente dentro del Congreso van quienes no realmente tienen una formación profesional, sino más bien los que tienen, como dijo de repente por ahí, la economía y llegan así. ¿Quién llega al Congreso? A ver, dueños de universidades, de empresas, todos los congresistas, casi el 99% son dueños son empresarios. Han llegado no por ideología, no por vocación, sino porque tienen poder económico y llegan a defender sus intereses económicos. Lamentablemente esa es la realidad. Ya no hay posición política, no hay visión de país diferente, ¿no? Todos van por un lucro, nada más. Recuperar algo. Recuperar, ganar, empoderarse en algo económico, ¿no? Pero como dijo alguien, no recuerdo quién, son clubes de 5 o 6 que se organizan para llegar al Congreso y en qué nos vamos a lucrar, ¿no? Y lamentablemente pues, yo no podía llamar partidos políticos a los que están ahorita en el Congreso, ni incluso el partido de gobierno. Por ejemplo, creo que hasta cuando dicen el partido político, separando también del mismo ya se han dividido, ya se han fragmentado también. Bueno, lamentablemente la izquierda ha sido así siempre, ¿no? Igual que la derecha, igual que el APRA también, ¿no? El APRA de Barlow se ha echado a la derecha. Entonces, esta situación, si no cambia, vamos a seguir igual, en una continua crisis. Si se sigue aceptando gente que tenga antecedentes penales, gente que tenga o que haya tenido juicios por haber desfalcado al Estado, yo pienso que mientras se siga permitiendo eso, creo que va a seguir más de lo mismo, ¿no? Y así cambiemos, salgan todos, que se vayan todos, va a seguir más de lo mismo. Entonces una reforma política donde se acepte solamente gente pues limpia, ¿no? Gente joven, limpia, gente nueva, y que tenga una visión de cambiar al país con una vocación de servicio auténtica, ¿no? De alguna forma debe desde
incluso secundaria, con esas áreas de educación cívica, algo así, o formación ciudadana y cívica, algo así que había incluso más antes, ¿no? Creo que por ahí se debe trabajar y que ya de repente por ahí con una mirada ya que más adelante de repente sea un representante del pueblo y de repente que esta generación de alguna forma desaparezca y que venga una nueva con otra visión, ¿no? Claro, como decía González Prada, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la acción, ¿no? Pero hay que tomarlo con un sentido amplio, pues no significa que el viejo ya no sirve, sino a los que tienen también mentalidad vieja, vetusta, porque hay jóvenes también que tienen mente de viejo, ¿no? Han heredado de repente lo senil. Se han amoldado ya claro, ciertos paradigmas o pensamientos. Y defienden paradigmas pues ya anacrónicos. Pues, decía pues también González Prada, ¿no? El joven con mente senil, vieja, es un sepulcro andante, ¿no? Porque tiene ideas muertas. Muy interesante leer a González Prada. Y la juventud, pues, personalmente pienso que es la esperanza, ¿no? Porque yo me formé en un partido donde se dio bastante importancia a la juventud. Entonces, si ahora vemos todo este panorama político tan degradado, es porque no se ha dado espacio a los jóvenes. Porque también perdona que te corte, y los partidos políticos han perdido su función de ser escuela, ¿no? Ya no hay escuela política, lo que hay es oportunismo. Oportunismo, como diría González Prada también. La política en el Perú es oportunismo, es una sola palabra, ¿no? Oportunismo. Y eso sigue vigente, eso lo dijo hace un siglo atrás y sigue vigente hasta ahora. Ahora es oportunismo y como que ya se visionaba lo que iba a pasar en esta nueva. Lamentablemente parece que, como te digo, es algo que tiene una genética, una raíz, ancestral, ¿no? Y por genética lo heredamos. La corrupción también nos habla de los políticos que son alimañas corruptas, ¿no? Entonces creo que eso se debe superar. Estamos en el siglo XXI, ¿no? 2022, miren, y tenemos los mismos problemas, sigue vigente la problemática de la corrupción. Y cada vez parece que se hace más fuerte. Cada vez se hace más sofisticada la corrupción, ¿no? Aprovechando la tecnología. Aparte que aprovechan la tecnología, aprovechan los millones de soles que entran al Estado. Y ver, por ejemplo, programas que nos dicen cómo las obras, ¿no?, que inicia un gobierno regional XY, ¿cuánto ha invertido? 32 millones, 50 millones, 42 millones, 25 millones, hospitales, coliseos, infraestructuras dejadas a medio hacer. Yo pienso que eso es algo terrible en un país como el nuestro. Ese despilfarro es terrible. Las sobrevaloraciones es un acto criminal. No, y esas empresas que no se las sancionan, no se las capturan a los propietarios de empresas y que devuelvan todo ese dinero. ¿Cómo es posible que dejen un hospital a medio hacer y haya invertido 100 millones el Estado? Eso es terrible, ¿no? Y lo peor es que si entra otro gobierno no lo puede continuar porque... No lo puede continuar porque le va mal, dice. Y aparte una burocracia, pues... Es una maraña de tecnicismos que a la postre esa maraña favorece a la corrupción. Por esos tecnicismos, entre comillas, por esa burocracia, por esa situación supuesta de control, que a veces no es control, sino solamente es un espacio para que haya más corrupción, ¿no? No hacemos esto porque no me permites, pero sí puedo robar, ¿no? No hay presupuesto para tal cosa, pero sí hay presupuesto para robar, para hacer sobrevaloración, que eso de la sobrevaloración es una situación muy grave en todas las entidades, hay este fenómeno y lamentablemente lo vemos, ¿no?
obras a medio hacer, obras mal hechas, También, puentes que se caen. por la calidad ¿no? del material. Invierten, dice, 3 millones para tal cosa, 1 millón es para el bolsillo del ejecutor y 2 millones pues para el material, ¿no? Y creo que se habla incluso cuando está elaborándose el proyecto nomás. Sí, de ahí, bueno, esas son ya cuestiones. Todo esto, mira, mi estimado Wilson, todo este panorama dantesco de la política que tenemos se ve manchado por una palabrita que se llama corrupción. Si no cortamos la corrupción, creo que así llegue izquierda, ultraizquierda, llegue Antauro, llegue Rafael López Aliaga, que ese es otro señor también muy curioso en nuestra política. Creo que no, el país va a seguir en vilo. De alguna forma hay esperanzas en la juventud, pero si es que de repente por ahí se preocupa de repente en prepararse, en formarse, porque también en tiempos de política cuando preguntan, creo que por ahí hasta crean los denominados memes, cuando les preguntan, ¿usted sabe el plan de gobierno del candidato al quien está apoyando? Pues claro. No saben, desconocen. Es otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, ya se vienen elecciones. Y creo que esto también los jóvenes también. Mira, los jóvenes sí saben esta situación. Por eso ya vienen los candidatos ya a regalarnos polos, ya vienen a regalarnos pelotas, a darnos nuestro toro, a matar su toro, regalarnos comida. Ya viene, profesor, y después ni nos conocen, ¿no? Aunque es del otro lado. Como ese es otro aspecto también. Esa es la mal llamada política, ¿no? Cuando un candidato que está postulando a la alcaldía y dice, yo no soy político, entonces ¿qué michas si estás postulando ahí para alcalde si no eres político? No entiende la política, ¿no? Entonces ¿qué va a hacer si no sabe política? El alcalde tiene que saber política. De repente no tiene una noción de lo que consiste la política. Es que, solamente como te digo, participa. es que no están en un partido, pues, o no pertenecen a un partido, porque lo que dicen ahora ser partidos no son partidos, pues, no son partidos. ¿Cuál es el programa del fujimorismo? ¿Cuál es su ideal doctrinario, la base doctrinaria del fujimorismo? ¿Cuál es la base doctrinaria bueno, no quisiera mencionar más, pero de la A, del lápiz? Bueno, el lápiz dice de izquierda. Bueno, y de todas las líneas políticas, ¿no? ¿Cuáles son, entre comillas, políticas? ¿Cuáles son sus lineamientos? Y como tú dices, por ejemplo, todos llenan a los votantes con dádivas. Eso ya es algo viejo, ya es algo tradicional, y estamos en siglo XXI y todavía que se permita eso, creo que ya es criminal, ¿no? Entonces, pero los jóvenes se dan cuenta, el profesor, no, yo no voy a votar por X, Y, Z porque ya saben pues que solamente te saludan cuando estás en campaña, y cuando ya pasó, llegaron al poder, te cierran la puerta, ¿no? Y eso es lo lamentable, pues. ¿Por qué? Porque quien ha llegado a ser autoridad de repente no tiene esa formación política, que es la sensibilización social, atender pues a la gente, porque tú te debes al votante, tú te debes al pueblo que te ha elegido, y también al que no te ha elegido. Pero aquí, por ejemplo, si tú defiendes a X y Y llegó al poder, ¿no? Ese Y, a los que defendieron X ya no los hablan, ¿no? Ya lo margina. Y eso está mal, pues. Eso está mal. Eso es el subdesarrollo que tenemos en la política. Tengo que brindar trabajo a los que me han apoyado. Claro, ¿no? Eso está mal. Eso es. Aunque es no negativo, tenga una competencia. Es lo que, por ejemplo, está ocurriendo en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, pone a gente incompetente, lamentable, ¿no? Como si no hubiera más gente. Lo importante es que apoyó. Claro. Yo sé que en la izquierda hay gente de mucho valor, hay gente de mucha trascendencia, que podrían ser buenos ministros, buenas autoridades, pero lamentablemente, pues, como tú dices, porque apoyaron, pues, ¿no? Soltaron su marmaja, ¿no?
Entonces los jóvenes, con todo este panorama, vuelvo a repetir, tienen una gran desilusión y les importa un bledo la política. Pero la misión también de los profesores, que estamos preocupados por la juventud, que estamos conscientes de que esto tiene que cambiar, tiene que saber deslindar de lo que es política y lo que no es político, de la politiquería y de la verdadera política. Entonces esa misión que a los maestros, a los que somos ya viejos, estamos yéndonos, la mejor herencia que podemos dejar es dejarles una enseñanza, ¿no? De decirles pues que es política y que no es política, y que lo que están viendo no es política sino es politiquería. El mal es la degradación del término política, la devaluación, y mostrarle pues no tanto ya partidizarlo, sino de un punto de vista científico, de un punto de vista técnico, porque ser político significa saber economía, saber administración, porque es el arte de gobernar, apelando a la etimología de política, ¿no? Es saber dirigir un pueblo, socializarse con el pueblo, atender la problemática de un pueblo. Ese es ser político. Tener liderazgo, capacidad, obviamente, sobre todo. tener liderazgo y tener un programa, tener un ideal, una visión, ¿no? Entonces sería necesario que nosotros, por ejemplo, en estas elecciones, decir pues a los candidatos cuál es su programa, cuál es su visión de San Pablo de aquí para los 4 años que supuestamente pueden llegar a gobernar, ¿no? ¿Cómo van a enfrentar esta crisis que estamos viviendo? ¿Cómo van a enfrentar? Porque al final se entra alguien diciendo no hay plata. No, pues si eso también el otro día escuché a alguien dice si vamos a tener a candidatos sí pues vamos a tener autoridades que digan no hay plata para nada, entonces. Porque cuando a veces son candidatos, no sé si usted los escucha, que tenemos este plan, de esta manera lo vamos a hacer, vamos a invertir con esto, vamos a sacar a traer fondos de acá, vamos a traer fondos de acá, pero al tiempo que ya están dentro, pues no hay plata. No hay plata. Pero a ver, todos los candidatos saben a lo que se meten. Lógico. Claro, puede haber un imprevisto, también hay, pues, No hay como por ejemplo, la pandemia, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahorita yo pienso que quizás un fenómeno natural. todos los que han estado en un cargo político, como alcaldes, etcétera, han sufrido esta situación. Esta vez sí es comprensible, ¿no? Porque este imprevisto de la pandemia ha sido terrible, ha afectado. Pero ahora, por ejemplo, ya los que los que postulan deben saber que estamos en una crisis. Entran, como dijo, a sabiendas ya. Ya saben, va a haber presupuestos de repente reajustados. Entonces cuando escucho a unos candidatos, vamos a hacer carretera a tal sitio, vamos a hacer un puente en Y. Mentira, pues, ¿no? Mentira. Y es lo más lamentable, ofrecemos cosas que está bien, ¿no? Está bien que se preocupe por la vida, pero hay cosas también ahorita que de repente no son tan materiales, pero por ejemplo el aspecto educativo, ¿no? Y no hablo porque yo sea profesor, sino vamos a otras gestiones, a otras esferas, a otras latitudes, en otras mucho invierten en educación, en arte. ¿Por qué? Porque es otro aspecto que a la juventud lo va a traer. Porque creo que han entendido, como dice, la educación es la base del desarrollo de los pueblos. Claro. Y tener una juventud bien educada, obviamente lo demás viene por añadiduría, ¿no? Entonces, eso no entendemos pues muchas cosas, ¿no? No entendemos porque pues el profesor Ricardo habla pues como el profesor, él quiere todo que sea educación. Es que todo es educación. O díganme usted, mi estimado Wilson, ¿qué no es educación? Hasta no botar un papel en la pista piso, o en la calle requiere educación. Política es educación. Siempre dice, este es educado, dice, su basurita lo ubica donde hay un recipiente por ahí, un depósito. Claro, todo es educación. Entonces, saludar, presentarte, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Saber política. Entonces creo que mientras dejemos también postergar la educación, educarse para los medios,
¿Creemos todo lo que dicen los medios de comunicación? ¿Es creíble? ¿Creemos o es valedero todo lo que dicen las redes sociales? Las redes sociales, por ejemplo, para mí se ha convertido en un receptáculo de basura. Tú entras a las redes sociales y encuentras un montón de basura. Pero para eso el maestro no le puedes prohibir ahora al joven, Lógico. por ejemplo, que utilice el Facebook, por ejemplo, o las redes sociales. Pero sí puedes enseñarle a decir qué es y qué no es. Alguien dice, no, pero fácil, pues se le quita el internet. O como en la televisión, ¿no? Dicen, ¿qué tanto se preocupa del programa basura? Fácil, que cambie canal. No es así, pues. Hay zonas donde solamente hay la señal abierta de los programas donde dan pura basura. Y no todos tienen de repente para cable, para la televisión cerrada, ¿no? Privada. Entonces solamente la señal abierta. Y lamentablemente pues los canales de señal abierta nos dan basura. Y no es así nomás de simple decir pues que cambie canal, ¿no? O que no vea televisión, porque le vas a privar a alguien que no vea que vea televisión. Entonces debe haber programas, la educación debe también, en los medios de comunicación debe estar presente. Claro, sí lo vemos, porque lo vemos también, el análisis, ¿no? El entretenimiento debe ser divertido y educativo, ¿no? Pero lamentablemente pues acá la diversión, pues hay programitas que no quiero poner su nombre, pero son lamentables, ¿no? Sí, es muy lamentable que entorpecedores, bueno, todo esto tiene pues es un juego, ¿no? Como alguien dijo, es una manipulación. Sí, pues lamentablemente es una manipulación para mantenernos pues idiotizados, alejados, indiferentes a la política. Encima que tenemos una clase decadente de la política, hay otros recursos que nos aleja también, aleja a la juventud de la política, ¿no? Los idiotiza, y esos son estos programas basura, ¿no? Y muchas cosas que salen también en internet que son basura, ¿no? Entonces mire, todo este panorama, pues vuelvo a repetir, si no hay educación, una educación sólida en valores, en generar nuevas ideas, nuevos conceptos de acuerdo a lo que estamos viviendo, porque ya no podemos seguir con conceptos antiguos de educación también, ¿no? Ni conceptos antiguos de política o de ver al mundo, ¿no? Con ideas viejas, sino el siglo XXI, que es un siglo, se está iniciando como un siglo crítico. Estamos ya terminando iniciando la segunda década, y con qué problemas. Nunca se soñó la pandemia, jamás, y ahora estamos en una guerra mundial, ¿no? Y eso todavía está como es otro tipo de guerra. Todavía está a No, medias. recuerdo de 1914 por ahí. No, la Primera Guerra Mundial, 1914, y 1935 al 45, la Segunda Guerra Mundial. La tercera y cuarta década fueron guerras. Como que casi en un centenar de años ocurre. Se repite los ciclos, pero con cosas diferentes, ¿no? Esta pandemia, por ejemplo, ha sido algo extraordinario, ¿no? En el siglo pasado, por ejemplo, la Revolución Rusa en 1917, por ejemplo, transformó el panorama mundial. Pero en el 90, miren, ¿qué ocurre? En la caída del muro de Berlín, cayó la Rusia socialista y hicieron el fin de las ideologías. Y comenzó la decadencia en nuestro país, ¿eh? Porque la base de la democracia en los países adelantados son los partidos políticos sólidos. Estados Unidos tiene 2 partidos políticos bipartidistas, ¿no? Los republicanos y los demócratas. ¿Y cómo es que no en los países desarrollados solamente pueden estar ahí luchando por llegar al poder 2 o 3 a lo mucho? 3, 4 partidos, ¿no? Entonces 4, ya hasta 5, pero bueno, son pues... Pero mayormente hasta donde he podido escuchar 2, 3 por ahí nomás. Y tienen un régimen democrático sólido.
En cambio en nuestras elecciones, ¿cuándo? 25, 18, 30 partidos más. Dios mío. Por eso se ha devaluado nuestra política. El Perú ha sido cuna de movimientos continentales. Mariátegui es un gran pensador continental. Aníbal Torres es un pensador continental. Entonces miren, Perú ha sido cuna de una gran intelectualidad política, pero lamentablemente pues no hemos seguido líneas, ¿no? No hemos seguido líneas. Profesor Ricardo, creo que ha sido un momento de conversación muy enriquecedor, sobre todo tratando un poco de detallar algunas cositas que esperamos sea también de motivo de análisis, ¿no? De otros que tengan que escucharlo, porque digamos son ciertos puntos de vista de lo que más o menos observamos de dónde nos encontramos, ¿no? Claro, es mi punto de vista, claro, no es mi percepción, que creo que casi todos tienen esa percepción, pero lo que sí, no caigo en el pesimismo, ¿no? No hay que creer en el pesimismo porque hay que creer en la juventud ahora. Y hay que creer también que hay todavía gente buena en la política. Yo creo que los padres de familia pueden influir en eso, ¿no? Sí. Yo creo los que dicen de repente tener ya buenos valores, o se han formado en valores ciertos padres de familia, ciertos hogares, y creo que por ahí empieza de repente ya la formación, o que ya visione, digamos, algo diferente a los que de repente nosotros hemos tenido, ¿no? Claro, la familia, la sociedad, la comunidad, todos estamos obligados a contribuir al cambio, ¿no? Porque no lo podemos dejar todo a la escuela, al colegio. No, pero claro, obviamente no podemos dejar todo eso, la responsabilidad única al maestro. Pero el maestro es el gran responsable. Sí, mi estimado Wilson. Cuando dicen, todo le echan la culpa al maestro. No tienen la culpa, pero sí, de todas maneras. Él es el maestro es el que tiene una grave responsabilidad. Y a muchos más no les gusta eso. No, pero no, sí. Para eso nos hemos formado, pues. Para transformar la sociedad. Creo que convertirse en un líder sería fundamental el maestro. La educación que no transforma no es educación, ¿no? Y año tras año vemos que la educación pues lamentablemente también ha caído, ¿no? Y le echamos la culpa también. No es que le echamos la culpa, sino que desgraciadamente pues, el Estado también nos abandona, nos margina, nos presiona con muchas cosas. Pero bueno, sigamos con optimismo. A pesar de todo lo lúgubre que hemos hablado, pero hay que ver. Ya no tenemos que maltratarnos ya emocionalmente. Hay que ver la luz al final del túnel. La luz al final del túnel. Y la luz es la educación y es el cambio de nuestra manera de pensar, ¿no? Bueno, gracias maestro. Yo creo que nos encontramos en otra oportunidad nuevamente para poder dilucidar, digamos, algunas cosas y poder ponerle de repente en la mesa estos temas para quienes de repente también gustan de poder pues por ahí tener una visión de repente diferente, ¿no? Una perspectiva diferente también a lo que de repente estamos comentando, ¿no? Y lo importante, como dijo, no solamente es irse por el lado negativo, sino de repente por el lado positivo. ¿Qué cosas buenas todavía debemos recoger, ¿no? Algunas potencialidades todavía tiene la humanidad, ¿no? Claro, hay que traer propuestas, ¿no? La cosa es no quejarse también, ¿no? Yo digo, a veces nos quejamos mucho, pero no tenemos propuestas. Tenemos ideas, tenemos propuestas, entonces hay que exponerlas, ¿no? Y, por ejemplo, lo que tú me has presentado antes de entrar acá a cabina, yo te felicito por el trabajo que has hecho, un trabajo significativo con los jóvenes de secundaria. Pienso que ese es el camino para transformar a nuestra sociedad. Yo te felicito por el trabajo que has hecho con los jóvenes de los colegios que me he mencionado, ¿no? De acá de la provincia de San Pablo, ¿no? Y esa es una obra muy importante. Personalmente yo lo aprecio mucho. Y estás dando un nuevo sendero en buen término, ¿no? No del sendero luminoso. No, un nuevo sendero y una nueva inspiración para los maestros con el trabajo de los alumnos que estás haciendo en tu programa, La Voz del Estudiante. La Voz del Estudiante, ¿no? Y me emocionó al ver a las señoritas desarrollando todas sus competencias orales.
muy interesante, muy motivador. Y reitero mi felicitación, Wilson, y te agradezco también porque siempre me invitas. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Más bien será hasta la próxima oportunidad. Y hasta aquí nomás estamos ya cerrando el programa del día de hoy. Ya nos estamos reencontrando en el próximo programa, pues con otro tema muy fundamental relacionado pues también a riesgo de desastres, que estaremos con el ingeniero Braulio Mantilla este miércoles o este jueves en un nuevo programa como es Panel Informativo. Gracias a todos ustedes, que tengan unas buenas noches. Hasta prontito. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Has escuchado Panel Informativo. Dios los bendiga. Atención San Pablo, la notaría Rubio Barbosa de la provincia de San Pablo está a cargo del doctor Eduardo Rubio Barbosa y brinda atención de domingo a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Asimismo, reserve su cita con el notario los días domingos. Para mayor información, comuníquese al celular 917-003937 o al 941-097322. Ubícalo en el Girón Lima 490 en esta provincia de San Pablo. La notaría Rubio Barbosa de la provincia de San Pablo les espera.